triacilgliceroles se deben cumplir ciertos requisitos. Estos triacilgliceroles están formados por glicerol y ácidos grasos. Ambos van a participar de vías degradativas que van a formar finalmente la molécula de acetilcoenzima A para que ella se degrade por completo a nivel del ciclo, se lleve a cabo la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa y finalmente se genere la energía. Estamos hablando de síntesis de energía en forma de ATP. Si la demanda del organismo es hacia energía, es decir, yo quiero realizar cualquier actividad y para ello requiero energía, entonces recurro, suponiendo que no haya carbohidratos, recurro a los triacilgliceroles, que pueden ingresar vía alimento o pueden proceder de los lípidos de depósito. Lo vimos ayer. Entonces, vamos a suponer que esos triacilgliceroles ya están dentro de la célula donde va a llevarse a cabo su proceso de degradación. Entonces, en primera instancia, los triacilgliceroles se van a liberar en glicerol, el cual vía glucólisis va a generar primero piruvato, aquí viene la confusión. El glicerol liberado de los triacilgliceroles se degrada vía glucólisis, es decir, se conecta con el proceso metabólico de los carbohidratos generando piruvato y este piruvato va finalmente a generar la molécula de 2 átomos de carbono que viene a ser la acetilcoenzima A. Si estamos hablando de que el compuesto va a liberar además los ácidos grasos, estos bajo el proceso denominado beta-oxidación también van a generar acetilcoenzima A. Para nosotros, estos son acetatos activos que pueden ingresar en nuestro proceso bioenergético para dar energía en forma de ATP. Ya describimos cómo así se requiere que para que se lleve a cabo el proceso degradativo de los ácidos grasos, se necesitan etapas previas a esa degradación. Una viene a ser la activación, que es lo que ocurre con todas y cada una de las moléculas que van a participar de vías metabólicas, sean de síntesis o de degradación. Para activarse, generalmente se unen a un componente altamente reactivo, que en este caso, por acción de la tiosinasa, el ácido graso se va a unir a la coenzima A para formar el denominado ácido graso activo, que viene a ser la acilcoenzima A. Cuando decimos acil, estamos hablando del radical. Dependiendo de la característica de esta cadena carbonada, pudiera ser palmitilcoenzima A, estearilcoenzima A, cualquiera de los ácidos grasos que conocemos. Si hablamos de los insaturados, linoleilcoenzima A. Entonces estamos hablando de la activación de esa cadena carbonada que lo ha hecho a través de una enzima específica que va a requerir un gasto de ATP. Entonces, una vez que está activo, debe ingresar al interior de la mitocondria, a nivel de la matriz mitocondrial, donde están todas las enzimas que van a ser utilizadas para degradar el ácido graso. Pero como la membrana mitocondrial no es permeable al ácido graso activo, por lo tanto se requiere un transportador. Entonces, el segundo requisito viene a ser el paso al interior de la mitocondria. Para ello necesita el transportador. Ese transportador lo va a dejar al interior de la matriz mitocondrial donde se va a llevar a cabo el proceso que degrada el ácido graso liberando átomos de carbono de 2 en 2 en forma de acetilcoenzima A que se denomina beta-oxidación. Entonces, aquí está lo que acabamos de mencionar. Primero se activa el ácido graso, luego se une al transportador, atraviesa la membrana mitocondrial interna, queda a nivel de la matriz mitocondrial, donde se va a llevar a cabo el proceso de la beta-oxidación, de la cual habíamos indicado de que se tratan básicamente de 4 reacciones químicas. Se denomina beta-oxidación en el entendido de que nosotros conocemos como proceso oxidativo
a la simplificación, a la degradación de, en este caso, el ácido graso, ¿sí? Está proveniendo de la molécula de triacilglicerol que sufrió una primera oxidación o simplificación liberando la cadena carbonada del ácido graso que está siendo liberado. Se llama beta oxidación porque el proceso, las reacciones que están involucradas en este proceso son 4 reacciones. Esas 4 reacciones se llevan a cabo a nivel del carbono beta. Entonces, aquí va a haber una primera oxidación, es decir, una simplificación que se caracteriza por la liberación de hidrógeno. Eso está catalizado por la acilcoenzima A deshidrogenasa. Luego hay una hidratación, luego una nueva deshidrogenación y finalmente un rompimiento de enlace de la cadena carbonada que va a tener como resultado la liberación de 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Entonces, los pasos que implican viene a ser, decíamos, a nivel del carbono beta se va a producir una primera deshidrogenación u oxidación, donde el carbono va a liberar hidrógeno y me genera una insaturación, un doble enlace, catalizado por la acilcoenzima A deshidrogenasa. Como esos hidrógenos que han sido liberados no pueden quedar libres volando, entonces se requiere la participación de una coenzima que va a captar esos hidrógenos liberados, que en este caso es la coenzima FAT, que ya la conocemos. El resultado viene a ser la cadena carbonada a nivel del carbono beta que se ha producido un doble enlace. Actúa sobre ella una hidratasa, se incorpora molécula de agua y la molécula de agua genera la formación de un grupo funcional alcohol, por eso decimos beta hidroxiacilcoenzima A. Este va a ser eliminado nuevamente, si hablamos de simplificación, por eso es que se dice la segunda oxidación, donde el carbono beta va a perder 2 hidrógenos, por lo cual se genera un doble enlace hacia el oxígeno. Esos hidrógenos liberados van a ser captados por coenzimas, en este caso la coenzima NAD. Entonces, esa cadena carbonada que tiene un grupo aquí cetónico va a activarse. Se va a producir por acción de la acilcoenzima A acetiltransferasa de tipo tiolasa, es decir, va a haber rompimiento de enlace a este nivel, liberando 2 átomos de carbono que están unidos a la coenzima A y se liberan en forma de acetilcoenzima A. El resto del esqueleto carbonado va a permanecer como lo habíamos visto al inicio, pero con 2 átomos de carbono menos. Si el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono, al producirse las reacciones, 4 reacciones que constituyen la beta oxidación, el ácido graso me queda con 14 átomos de carbono formando parte de la cadena. Ha perdido 2 en forma de acetilcoenzima A. Estamos hablando de un proceso degradativo. Entonces estamos generando componentes de alta energía, como es el FAT en estado reducido, el NAD en estado reducido, y la acetilcoenzima A, que sabemos que ingresa a la cadena, donde se va a degradar completamente, generando energía. Entonces, esta cadena de 14 átomos de carbono que está quedando, va a sufrir nuevamente las 4 reacciones. Se va a deshidrogenar, se va a hidratar, se vuelve a deshidrogenar y se produce nuevamente un rompimiento de enlace, liberando 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. En la medida en que el ácido graso presente un determinado número de átomos de carbono, entonces este va a ir simplificándose a partir de esas 4 reacciones que les mencionaba. Entonces tengo el ácido graso activo, se produce una primera deshidrogenación, una hidratación, una nueva deshidrogenación y finalmente el rompimiento tiolítico que me deja el extremo de la cadena como
una molécula de 2 átomos de carbono y el esqueleto carbonado menos esos 2 átomos de carbono. Entonces, esta vuelve nuevamente a deshidrogenarse, hidratarse, deshidrogenarse y liberar nuevamente otra molécula de acetilcoenzima A. Entonces, en cada vuelta de la molécula de acetilcoenzima A, donde va a ser liberado como producto, el esqueleto carbonado queda menos 2 átomos de carbono. Si yo parto de una estructura de 16 átomos de carbono, como lo decía anteriormente, entonces vamos a necesitar 7 veces que se lleve a cabo el proceso de beta oxidación. Por lo tanto, voy a tener la liberación de 7 moléculas de acetilcoenzima A. Cada una de esas acetil va a ingresar al ciclo, se va a degradar, como ya lo hemos visto, y va a generar ATP. Además, recuerden que en la primera deshidrogenación y en la tercera reacción, que viene a ser de deshidrogenación de la beta-oxidación, se liberan hidrógeno. Tengo aquí el FAT y tengo el NAD, que si son coenzimas al estado reducido, ingresan a la cadena respiratoria para luego conectarse con la fosforilación oxidativa y generar energía, ¿sí? Además de las acetilcoenzima A que están ingresando. Entonces, estamos hablando de un proceso catabólico de carácter netamente exergónico. ¿Cuál va a ser el resultado? Si estas moléculas de acetilcoenzima A presentes o liberadas por la degradación de las estructuras de los lípidos van a dar energía en mayor o menor proporción dependiendo de la característica de la cadena lateral que presenta el ácido graso. Hace un momento describíamos la degradación de un ácido graso saturado con número par de átomos de carbono. Si el catabolismo se realiza de un ácido graso con número impar de átomos de carbono, como ocurre en algunos vegetales y microorganismos, la molécula se va a ir degradando de igual manera, es decir, la cadena carbonada que voy a tener va a ir liberando átomos de carbono de 2 en 2 en forma de acetilcoenzima A. Pero el último resto va a quedar con 3 átomos de carbono, como lo es la propionilcoenzima A. Entonces, aquí esta propionil no puede liberar 2 átomos de carbono porque le sobraría 1. Entonces, ¿qué pasa? Con esta propionil se va a transformar a partir de 2 reacciones químicas en la succinilcoenzima A, que sabemos que es un intermediario del ciclo de Krebs. Aquí tengo la propionil de 3 átomos de carbono, va a sufrir un proceso de carboxilación catalizado por la propionilcoenzima A carboxilasa y va a ser incorporado ese átomo de carbono. Para esto se requiere energía, estamos hablando de incorporar átomo de carbono para formar transitoriamente la metilmalonilcoenzima A, que por acción de una epimerasa va a cambiar de posición el esqueleto con el carbonato activo para formar la L-metilmalonilcoenzima A, la cual finalmente va a cambiar de posición, va a mutar de este carbono 2 al carbono 1 para formar lo que llamamos la succinilcoenzima A. Decimos del carbono 2 al carbono 3 si es que tomamos en cuenta el grupo carboxílico aquí. Entonces voy a tener la succinil, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, que recuerdan ustedes forma parte del mencionado ciclo de Krebs. Entonces, esta succinil, como es un intermediario de ese ciclo, recuerden que habíamos hablado del carácter anfibólico del ciclo. Entonces, esta succinil ingresa ahí y puede degradarse liberando energía. Entonces, sea ácido graso saturado o de número par de átomos de carbono o de número impar, igual va a proveer energía, que va a variar el número de ATPs y los productos del proceso de degradación. Si tomamos en cuenta que
pueden estar formando parte de la estructura del lípido, ácidos grasos saturados de número par o número impar de átomos de carbono, también pueden estar presentes los ácidos grasos insaturados, es decir, aquellos que llevan doble enlace en la cadena carbonada. Si estamos hablando, por el ejemplo, del ácido linoleico, este tiene 2 dobles enlaces, además 18 átomos de carbono en su estructura. Entonces, ¿qué pasa? Se lleva a cabo la beta oxidación de la misma manera. Si aquí tengo el grupo funcional activo, entonces voy a tener el carbono alfa y el carbono beta. Se van a llevar a cabo aquí las 4 reacciones que indicábamos: la deshidrogenación, la hidratación, la nueva deshidrogenación y el rompimiento tiolítico. Entonces, para ello se van a liberar 1, 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Se lleva a cabo nuevamente la beta oxidación, se liberan otros 2 átomos de carbono y se van liberando en la medida en que se acercan a un doble enlace. Es decir, se lleva a cabo de igual manera la beta oxidación hasta que llega a una insaturación o un doble enlace entre los átomos de carbono. Entonces, para transformar esta estructura en otro componente similar al proceso degradativo, actúa una isomerasa, que va a cambiar de posición el doble enlace y de esta manera se convierte en un intermediario del proceso de la beta oxidación, liberando acetilcoenzima A. Entonces, se llega a un segundo enlace donde vamos a tener la activación de una reductasa para saturar la cadena carbonada y entonces se produzca la degradación completa de la molécula. Es decir, en primera instancia vamos a necesitar isomerasa para que podamos transformar esos dobles enlaces en moléculas que puedan ser fácilmente accesibles o que participen en el proceso que ya conocemos de la beta oxidación. Cuando me llega el doble enlace aquí, recuerden que es el segundo paso, entonces actúa una reductasa liberando hidrógenos, por lo cual la molécula va a quedar como cadena carbonada liberando esos 2 átomos de carbono. Entonces voy a tener como resultado las moléculas de acetilcoenzima A. Ahora, ¿por qué es tan importante considerar el proceso de la descripción de la beta oxidación? Recuerden ustedes de que estamos queriendo generar energía. Y en este caso decimos que los lípidos son más difíciles de degradar que los carbohidratos. Esto por el hecho de que los lípidos tienen mayor número de átomos de carbono en su estructura, si comparamos con los carbohidratos. Entonces, estamos viendo aquí que para que el compuesto se degrade, vamos a necesitar la participación de diferentes componentes. Así como habíamos visto en el ciclo, en la cadena, en la fosforilación, el balance energético de la beta oxidación, vamos a describir aquí, es decir, cuántas moléculas de ATP son capaces de formar los ácidos grasos que van a ingresar en el proceso de simplificación. Entonces, si aquí N hace referencia a 2 carbonos, es decir, una cadena carbonada de un ácido graso va a ingresar en la beta oxidación donde cada vez se van a liberar 2 átomos de carbono por cada vuelta o repetición o ronda, como quieran llamar, de la beta oxidación. Es decir, aquí estamos haciendo referencia a las 4 reacciones que se llevan a cabo. En cada vuelta se va a generar un FAT y un NAD, además de la acetilcoenzima A. Entonces, tanto la acetilcoenzima A como el FAT y el NAD en estado reducido ingresan al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, la acetilcoenzima A se va a degradar completamente a dióxido de carbono y agua, generando equivalentes de reducción que son captados por las coenzimas NAD y FAT. Entonces, más estos de aquí, vamos a tener diferentes proporciones de energía. Si tengo un ácido graso de 16 átomos de carbono y cada vez
que se produzca la beta oxidación se van a liberar moléculas de acetilcoenzima A. Estoy hablando de 2 átomos de carbono. Entonces, si 16 átomos tiene de carbono la molécula y los estoy separando de 2 en 2, entonces voy a tener 8 moléculas de acetilcoenzima A. Hemos indicado en el proceso bioenergético que por cada molécula de acetilcoenzima A que se genere o que ingrese al ciclo, van a ser capaces de formar 96 moléculas de ATP, si decimos que son 8 las acetilcoenzimas A generadas. 16 entre 2 me da 8 moléculas de acetil. Por cada acetil que ingresa al ciclo se generan 12 ATPs. Entonces, en total van a ser 96. Pero en cada vuelta del ciclo se ha formado un FAT en estado reducido y un NAD en estado reducido. Entonces, cuando el ácido graso es de 16 átomos de carbono, se requieren que la beta oxidación se produzca 7 veces, porque al final quedan 4 átomos de carbono, se lleva a cabo esa beta oxidación y liberan 2 moléculas de acetilcoenzima A. Entonces son 7 veces donde vamos a tener la formación de 7 moléculas de FAT. Por cada FAT que ingresa a la cadena respiratoria, se pueden generar hasta 2 moléculas de ATP. Entonces, tengo un total de 14. También, en cada beta oxidación, la segunda deshidrogenación genera NAD en estado reducido. Entonces, estamos hablando de 7 moléculas de NAD, que por cada NAD que ingresa al ciclo son capaces de generarse 21 moléculas de ATP. Por lo cual voy a tener 131 en total de un ácido graso de 16 átomos de carbono. Si estamos partiendo de la palmitil, entonces voy a decir que la palmitil va primero, para ingresar en el proceso de degradación debe activarse, habíamos dicho. Y para activarse, entonces, necesita un gasto de 2 moléculas de ATP para que la estructura pase a ser ácido graso activo. Entonces, aquí el componente energético utilizado es la coenzima A, que para unirse al esqueleto carbonado necesita de 2 grupos fosfatos generados por el ATP. Entonces, si resto estos 2 ATP gastados del total de los ATP generados, el producto final de la degradación de un ácido graso de 16 átomos de carbono es igual a 129 ATPs. Eso en el caso de que estemos hablando de un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono. Si considero el triacilglicerol y que los ácidos grasos sean cadenas saturadas de 16 átomos de carbono, estoy hablando de un homotriacilglicerol. Eso significa que los 3 ácidos grasos que están unidos al glicerol van a formar parte de la estructura. Entonces tendría que multiplicar esos 129 por 3 para saber el total de ATPs. Aquí le tengo que sumar los ATPs que pudiera formar el glicerol cuando se degrada, que vimos ayer. Y entonces voy a tener la totalidad de moléculas de ATP que pudieran formarse por la degradación de un triacilglicerol. Todo este proceso, esta transformación tiene un mecanismo de regulación. Es decir, que para que se lleve a cabo la beta oxidación, yo necesito que haya moléculas de ácidos grasos libres, que se hayan separado del glicerol y se constituyan el sustrato necesario para el proceso. Segundo, necesito la activación de la lipoproteína lipasa para que me libere los ácidos grasos y por lo tanto yo tenga una opción de ingresar en el proceso de degradación. La otra regulación viene a ser la de tipo hormonal, donde el glucagón y la adrenalina se constituyen activadores de la lipasa de los triacilgliceroles a nivel del adipocito por fosforilación de la enzima. La insulina
inactiva la lipasa a nivel de los adipocitos, pero estimula la lipoproteína lipasa en el adipocito para captar la molécula de ácido graso. Esta, recordemos que también estimula el proceso degradativo de las moléculas de glucosa. Y si va a degradar la glucosa para que provea energía, entonces la insulina se constituye el favorecedor del proceso lipogénico o de síntesis de los ácidos grasos. Entonces, cuando estamos hablando de la degradación de los triacilgliceroles, tenemos que tomar en cuenta primero sus características estructurales. Hemos descrito entonces ahora la degradación del alcohol glicerol que forma parte del triacilglicerol y también la degradación de los ácidos grasos